aleluya. Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Ya estamos con ustedes en esta mañana para poder compartirles el mensaje de la palabra de nuestro Señor, tanto a través de los consejos, a través de las alabanzas, como a través de los siervos del Señor que contribuyen con el ministerio que Dios nos ha dado, predicando el Evangelio de Jesucristo desde esta plataforma virtual del Facebook al Encuentro con Dios TV. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y le deseamos que en este nuevo día usted tenga un hermoso día. Empezando esta semana, empiece tomado de la mano del Señor, empiece reflexionando en que Cristo le ama y quiere que usted goce de la paz perfecta que Él solo puede dar a todas las personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Al empezar esta semana, usted no sabe lo que le puede esperar, pero si usted tiene la esperanza que Cristo está con usted, todas las acechanzas que el enemigo quiera poner en su vida, Dios lo va a librar y Dios lo va a ayudar. Bendito sea nuestro Señor. Queremos pedir disculpas a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la plataforma virtual. Hoy día hemos salido un poco tarde, pero ya estamos con ustedes. Bendito sea nuestro Señor. Como todos los días, de lunes a viernes, empezamos nuestra participación, nuestro programa a las 10 de la mañana. Hoy ya son más de las 10:30 y ya estamos iniciando 10:43, pero es por el percance que hemos tenido y no hemos podido llegar a tiempo. Pero ya estamos con ustedes y saludamos a nuestra hermana Rosario Yuen Salazar. Dios me lo bendiga, amada hermana. Dice: Dios les bendiga, Pastor Cisneros. Muchas gracias por sus saludos y sus palabras. Y permítame compartirlos desde aquí las bendiciones de mi Padre Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios la bendiga y la conceda su petición para la gloria de nuestro Dios y bendición de su vida. Aleluya. Y no se olvide, hermana Rosario Yuen Salazar, de compartir con sus contactos para que otras personas también lo vean. Es la única forma como podemos extender el reino de Dios a través de las redes sociales, cada uno poniendo nuestro aporte allí, compartiendo para que muchas personas puedan verlo. Que mi Padre Jehová los bendiga. Vamos a presentar entonces en esta hora. Saludamos también a nuestra hermana Lucero Esquén Yontop. Dios me la bendiga, hermana Lucero Esquén Yontop. Que mi Padre Jehová lo bendiga. Que mi Padre Jehová le conceda su petición y que en este día usted disfrute de la comunión con Dios y la protección del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Y no se olviden de poner un mensaje para que usted quede ahí grabado y cuando más tarde o mañana ingresa alguien, vea que usted está respaldando esta programación, porque queda escrito cuando usted nos pone un mensaje, por más pequeño que sea. A usted solamente, aunque sea, diga Dios te bendiga y eso queda ahí. O diga amén, mira, más corto. Y eso queda y otras personas también van viendo y se van animando a unirse a la difusión del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Que mi Padre Jehová bendiga a nuestra hermana Lucero Esquén Yontop. Gloria sea nuestro Señor. Vamos, sin más pérdida de tiempo, a dejar a nuestro Pastor Sixto Gómez Ayala para que haga entrega del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Muy buenos días, Pastor Sixto Gómez Ayala. Aleluya. Buenos días, hermanos Cisneros. Buenos días a toda la audiencia de TV Cristiana, al Encuentro con Dios. Gracias al Señor que Dios permite para estar aquí reunidos y poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. De repente un poquito tarde, pero aquí estamos para poder distribuir su palabra. En esta mañana quisiera abrir la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 12, el versículo 1 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 hacia el 16. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana por esta lectura que hemos tomado, para que Dios sea quien ilumine y pueda hablar su palabra a través de su siervo. Señor Jesús, en esta mañana te doy las gracias primeramente por haberme permitido estar aquí, Señor, en los ambientes de TV Cristiana al encuentro con Dios. Señor, seas tú quien bendigas tu palabra y uses, Padre mío, mis labios, mi boca, y uses también, Señor, todo lo que hay dentro de mí, que la guardé dentro de mi corazón, tu palabra, para poder compartirla, Señor, en esta mañana. Que esta hermosa palabra pueda penetrar, Señor, en el corazón de muchas personas que nos oyen o nos están viendo también, Señor, y pueda llegar hacia la parte más íntima, hasta los tuétanos, Señor, para que tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor, sea llevado a ese lugar y pueda compungir corazones, porque hay muchas almas todavía que necesitan, Señor, escuchar de tu palabra. Y para eso nos has escogido, para eso nos has hecho el llamado, para que podamos extender o distribuir tu evangelio, Señor. En esta mañana, hágase pues tu voluntad y utiliza mis labios no conforme a mi propia voluntad, sino conforme a tu voluntad, Señor. Que la sabiduría venga de lo alto, oh Dios mío, que no sea mi propio parecer, ni mi propio pensar, sino que sea una sabiduría que venga de tu presencia. Solamente eso podrá transformar los corazones duros, Señor. Y en esta mañana te doy gracias y tu palabra hablaré, oh Dios amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de Moisés. Seguimos hablando concerniente a Moisés. Habíamos, retrocediendo un poquito atrás a la historia, habíamos visto que Moisés llevó al pueblo hacia el monte de Sinaí. Y bueno, ellos acamparon un buen tiempo en el monte de Sinaí, más de un año aproximadamente, un año y unos cuantos meses más. O sea, en el segundo año prácticamente, en los primeros meses del segundo año que salieron de las tierras de Egipto, entonces Dios ordenó para que ellos prosigan con su caminata hacia las tierras de Canaán. Por supuesto, no sin antes haber recibido las instrucciones de Dios
haber recibido los mandamientos de Dios escritas en las tablas de piedra y guardadas en el tabernáculo, en el arca del pacto que estaba dentro del santuario o tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo. Porque el arca, durante esa estadía que estuvo el pueblo de Israel en el Sinaí, concerniente a un año, entonces en ese tiempo fue construido el arca. En ese tiempo fue construido el tabernáculo, el santuario terrenal. Y por esta razón, hermanos, es que Dios obraba a través del tabernáculo o del arca del pacto donde estaban guardadas las tablas de la ley. Y ellos, hermanos, cuando Dios dio la señal, entonces la nube estaba en dirección donde estaba el tabernáculo de Dios o el santuario. Y cuando la nube comenzó a moverse y comenzó a levantarse hacia arriba, hacia el espacio, entonces era señal que Dios estaba ordenando que el campamento tenía que alistarse y prepararse para seguir avanzando. Y es así donde ellos reciben la orden de Moisés, porque Dios hablaba con Moisés, para que comunicara al pueblo que tenían que levantar su campamento y seguir avanzando hacia adelante. Llegó el tiempo en que tenían que ellos avanzar hacia las tierras de Canaán. Entonces se dio esa orden. Y lo que tenían que hacer primero era pues desarmar el santuario o el tabernáculo. Y conforme estaba establecido, solamente los de la tribu de Leví eran los encargados. Los coatitas eran los de hijo de Aarón, los coatitas, los meraritas, los gersonitas, o sea, Gerson, Merar y Coat, eran 3 hijos de Aarón que habían quedado, porque dos murieron, porque se atribuyeron a presentarse delante del altar de Dios llevando fuego que no estaba ordenado, fuego extraño, en otras palabras. No habían tomado el fuego del incensario que estaba allí en el lugar santo para encender su incensario de ellos. Por eso tomaron fuego extraño y por esta razón fueron muertos. El fuego de Dios, de la presencia de Dios, los quemó y ellos murieron calcinados. Pero le quedaron 3 hijos a Aarón: Merar, Coat y Gerson. Entonces, vemos allí, hermanos, que estos 3 hijos eran los encargados de cada uno en el orden. Dios los había destinado para estar a cargo de todo concerniente al santuario portátil. Por eso es que primeramente tenían ellos que desarmar el santuario y luego de ahí avanzar. Cuando todo esto sucedió, entonces ellos avanzaron. Se dio la orden de avanzar, aunque no todos estaban de acuerdo, por supuesto, porque ya estaban acostumbrados en ese lugar donde habían acampado y se habían ya acostumbrado. Estuvieron cerca, pues más de un año, ¿no? 1 año y 2 o 3 meses, y como que se habían acostumbrado ahí, y para muchos ya les fue incómodo otra vez levantar su campamento y seguir acampando, pero de una y otra manera obedecieron. Y cuando empezaron a caminar, a ir hacia las tierras de Canaán, el camino que tomaron era un camino donde no había sido, pues nuevamente, no era un camino donde transitaban la gente, ¿no? Era un camino escabroso, pedregoso, y les era difícil caminar. Siempre utilizaban este tipo de camino. Dios los llevaba por este lugar, porque así tenían ellos que aprender y a moderar su manera de ser. Dios los estaba preparando. En el camino hay que prepararse. Las pruebas que vengan, eso nos ayuda a madurar en nuestra vida espiritual. Nos ayuda a afirmar nuestra fe. Entonces, por eso es que Dios los llevaba por ese camino. Así es que, hermanos, ellos fueron y siguieron avanzando. Llegaron hasta un lugar llamado Tabera y allí acamparon. Y cuando acamparon en ese lugar,
después del trajín dificultoso de la caminata, y muchos del pueblo de Israel, la clase mixta, eran los más quejosos, eran los sediciosos, los que promovían a una rebeldía. Así es que les faltó carne nuevamente y comenzaron a criticar, a murmurar. A pesar que habían sido bendecidos, a pesar que Dios les había demostrado hasta ahí su grande amor, e hicieron un pacto con Dios que le iban a servir ahí en el monte Sinaí, pero se olvidaron tan pronto de todas esas promesas. Y nuevamente, hermanos, comenzaron a murmurar. Así es que la ira de Dios se encendió, hermanos, y provocó una muerte. Una parte del campamento, de la parte posterior donde había acampado el pueblo de Israel, fue consumida con fuego. Y justamente era la parte donde estaba la gente sediciosa, los de la clase mixta, los que promovían una rebelión, una sedición, a que se rebelen contra Moisés. Entonces cayó fuego de la presencia de Dios y consumió la cierta parte del campamento de esta gente sediciosa. Y murieron muchos. Entonces, al ver esto, el pueblo recurrió a Moisés para que Moisés orara a Dios y se calmara la ira. Que ese incendio no continuara porque seguían muriendo gente. De esta manera, hermanos, Dios castigó la murmuración del pueblo. Pedían carne y aún así Dios les concedió carne. Nuevamente les concedió codornices para que ellos pudieran alimentarse. Porque ellos lo pedían. Dios no quería que tanto se alimenten de esta carne natural, porque en realidad esta carne de los animales producía en ellos una obesidad, ¿no? Y eso les llevaba a un deseo desenfrenado, de placeres desordenados, a un apetito desmedido, y era un desorden, y Dios quería ordenar todas las cosas, quitar de ellos ese apetito desordenado, esa ansiedad, ese cuerpo deformado, porque Dios siempre, hermanos, siempre desea que sus hijos seamos pues imagen y semejanza de Él, y que debemos mantener siempre una cordura. De esta manera, hermanos, Dios trató de moderar su alimentación del pueblo de Israel, pero ellos no lo entendían así. Ellos ansiaban y deseaban comer carne y por eso les llevaba a murmurar. Por eso Dios les castigó, porque se olvidaron de la promesa que ellos habían hecho con Dios, del pacto que hicieron, de que le iban a obedecer y que a partir de aquel entonces ellos iban a obedecer todo lo que Dios les decía, pero era mentira, porque apenas pasaron unos días y comenzaron ellos nuevamente a murmurar de Dios. Bueno, recibieron este castigo y siguieron, después de que acamparon en ese lugar, continuó el viaje y se fueron hacia Hazerot. En Hazerot también acamparon. Pero miren, cuando ellos están en Hazerot, antes de llegar a ese lugar, en vista de que el pueblo se había rebelado nuevamente contra Dios y se ponía rebelde, como que Moisés se sintió desanimado, desalentado, como que había en él que ya se sentía incapaz de poder dirigir a ese pueblo. Se sentía solo, en otras palabras, y le reclamó a Dios y le pidió que ya no podía más. Se sentía solo y por eso es que Dios contesta su clamor y su plegaria. Y le dijo que separare ancianos, 70 ancianos, que escogiere a los mejores, a los más fervientes, a los que llevaban una vida en comunión con Dios, a los que estaban más en santidad y en búsqueda de las cosas de Dios. A ellos escoge 70 ancianos. Así es que Moisés escogió a 70 ancianos y el espíritu que estaba en Moisés, Dios los puso también en estos 70 ancianos.
Y estos 70 ancianos, hermanos, fueron llevados delante del tabernáculo de Dios. Y allí el Espíritu descendió y fueron investidos, hermanos, aquellos 70 ancianos que fueron escogidos. Y fueron investidos del Espíritu de Dios. Y comenzaron ellos a profetizar y a hablar en lenguas. De esta manera se manifestó el poder divino de Dios en ellos, quedando confirmado que ellos iban a ser el apoyo para administrar al pueblo de Israel. Iba a ser el apoyo para Moisés. Bien, pasó todo esto y siguieron pues avanzando y llegaron, levantaron campamentos y siguieron caminando y llegaron hacia el lugar llamado Hazerot. Era otro lugar donde ellos acamparon, posiblemente un oasis, porque estaban yendo al desierto de Param en Cades Barnea, hacia el lugar de Cades Barnea en el desierto de Param. Entonces estaban yéndose y llegaron hacia Hazerot. Cuando llegan a Hazerot, a este lugar, y acampan y están ahí varios días, entonces sucede otro caso peor también. Y esto ya no en el pueblo de Israel, sino en Aarón y en María. Había entrado un espíritu de envidia en estos dos personajes, Aarón y María. Se sintieron ellos celosos porque no habían sido considerados, no habían sido consultados por Moisés para que den su opinión con respecto a la elección de los 70 ancianos. Y ellos, buscando un pretexto, miraron en su esposa, en la mujer de Moisés. Cusita, era de las tierras de Cus, de raza mestiza, y ellos pues eran de raza blanca, transparente. Entonces, buscando ese pretexto, comenzaron a murmurar de Moisés. ¿Por qué Moisés no les había considerado a ellos, a Aarón y a María, para poder seleccionar solamente a los 70 ancianos? ¿O por qué Dios solamente eligió a Moisés y no los consideró a ellos también? ¿Acaso ellos no se consideraban profetas? ¿Acaso por ellos también Dios no hablaba según se consideraban Aarón y María? Por esta razón, esa murmuración que hicieron contra Moisés, Dios castigó a Aarón y a María, porque habían permitido que la envidia entrase en su corazón. Porque esta envidia que había en ellos, en María y Aarón, había sido también la envidia que entró allá en el cielo cuando Luzbel se rebeló contra Dios. Sintió también él envidia contra Jesucristo, contra Cristo, contra el unigénito, contra el unigénito, el primogénito de Dios. Entonces, este malestar, este espíritu de envidia se inició allá en el cielo. Y esto causó justamente esta envidia, fue la causa para que Luzbel fuera sacado de la presencia de Dios y arrojado de la presencia de Dios al espacio, por cuanto quiso rebelarse contra Dios. De esta manera, ese mismo espíritu de envidia entró en el corazón de Aarón y de María. Y Dios no iba a permitir eso. Por eso es que castigó a María y a Aarón, por haber permitido que el pecado de envidia entrase en su corazón. Y esto venía de parte de Satanás. Y entonces descendió, Dios le dijo a Moisés que se reúnan a la puerta del tabernáculo, los tres, Moisés, María y Aarón. Y es allí donde vemos que Dios le habla tanto a Moisés, comparándolo a él en primer lugar, y le habló a Aarón y a María. El por qué se habían atribuido
a criticar, a murmurar a Moisés, porque Dios consideraba a Moisés. Moisés, él conversaba cara a cara con Dios. Él tenía ese privilegio de presentarse a la presencia de Dios, estar cerca a Dios, y cualquiera no lo tenía, no lo era. Y por esta razón Dios protegió a su siervo Moisés. Y le dijo, ¿por qué se han atrevido a murmurar? Y les dijo, yo con cualquiera de los profetas los hablaré por sueños, por revelación, por visión. Pero mientras a mi siervo Moisés, yo hablaré directamente con él. Y no se sientan mal, porque eso me place a mí. Porque Moisés era un hombre que verdaderamente había aprendido a humillarse delante de Dios. Aprendió la lección, porque cuando él salió de las tierras de Egipto, huyendo de Faraón que lo buscaba para matarlo, él salió con muchos prejuicios dentro de su vida. Pero estar en el desierto le sirvió para humillarse. Él salió del palacio del rey de Faraón. Ahí estaba él, viviendo en buenas comodidades. Y había aprendido ciertas costumbres que le llenaron de vanidad, de orgullo y de soberbia. Pero tuvo que pasar por la escuela disciplinaria de Dios. Allí aprendió él a humillarse. Se humilló. Se despojó de todo bajo el sufrimiento, la aflicción, las pruebas. Y buscó de Dios. Cuando nos humillamos delante del Señor y buscamos a través de su palabra estar más cerca de Dios, entonces Dios nos permite acercarnos más a su presencia. Y Dios protege a los que se esfuerzan por acercarse más y buscar de la presencia de Dios. Por esta razón Dios protegió a Moisés y castigó a María y a Aarón. Y como María fue la promotora principal para crear esta murmuración y también se acopló a Aarón, entonces a ella lo castigó con una lepra. Cuando después de haber hablado Dios con los tres, con Moisés, con Aarón y María, y Dios volvió nuevamente, la nube se levantó y volvió al lugar donde debería estar, entonces María quedó su cuerpo lleno de lepra. Tanto así que quedó la lepra, hermanos, dentro de su cuerpo y en verdad malogró toda su imagen, toda su personalidad de esta mujer. Y Aarón acudió a Moisés para que intercediera por su hermana, para que se presentase delante de Dios y le rogase a Dios para que esa lepra sea quitada. Moisés tenía esa potestad porque era un hombre que llevaba una vida en santidad con Dios y se presentó delante de Dios para interceder por su hermana. Él no guardaba rencor. Moisés era un hombre lleno de mansedumbre. Era un hombre que practicaba las virtudes de Dios y no miró ni tomó en cuenta la blasfemia de su hermana, sino que humildemente y con sencillez de corazón se presentó delante de Dios para interceder por su hermana. Una bonita lección para este tiempo, para todos los seguidores de Cristo, para todos nosotros los que seguimos el Evangelio de Jesucristo, el saber interceder por nuestras hermanas, por nuestros hermanos en la fe, y no dejar que la envidia, que el orgullo, la vanidad, la soberbia domine nuestro corazón. Esto es una lección que nos deja su palabra, hermanos, para este tiempo. Moisés oró por su hermana y Dios le dijo, por lo menos 7 días que esté con su lepra y sáquenlo del campamento y que esté afuera del campamento en un lugar determinado donde deben estar los leprosos, por lo menos para que pase la disciplina. Así es que María fue llevado a un lugar determinado y pasar su plegaria, su castigo durante 7 días.
Dios tuvo misericordia, escuchó la oración de Moisés, pero no sin antes disciplinarlo. El pecado, la desobediencia, Dios lo disciplina, hermanos. Pero nos sirve, porque eso le sirvió a María para no volver más a blasfemar y dejar que la envidia reine en nuestro corazón. Hermanos, no dejemos que ese espíritu de envidia entre en nuestro corazón. Si tú ves que tu hermano ha prosperado en su vida espiritual, ¿qué a ti? ¿Por qué te sientes mal? Dios sabe por qué. Porque Él está buscando del Señor. ¿Quieres ser igual que Él? Busca o busquemos acercarnos al Señor. Esforcémonos, humillémonos, busquemos la santidad de Dios. Y seremos igual también. Porque Dios da para todos. Pero no dejemos que la envidia domine nuestro corazón. Dios bendiga en esta mañana el mensaje de su palabra, mensaje de reflexión para cada uno de vosotros. Amén, hermanos, y que Dios le bendiga. Gloria al Señor.